Bienvenidos. La economía alemana ha entrado en recesión técnica. Las cifras revisadas indican que el Producto Interior Bruto se contrajo un 0,3% en los 3 primeros meses de este año, con lo que el crecimiento se mantiene en terreno negativo por segundo trimestre consecutivo. Según la Oficina Alemana de Estadística, las elevadas tasas de inflación perjudicaron al consumo más de lo previsto, a pesar de que el invierno resultó ser inusualmente suave. Alemania, la locomotora de Europa, está luchando contra la recesión que finalmente ha llegado. Las últimas cifras muestran que el consumo de Alemania no pudo sostener la economía en un contexto de alta inflación. Los indicadores apuntan a una bajada en la demanda tras la crisis de abastecimiento que impulsó la inflación. De una contracción del suministro estamos pasando a una contracción de la demanda, lo que se debe, por supuesto, a los altos precios y a la política monetaria restrictiva, crucial para controlar la inflación. La inflación sigue siendo alta. Ahora nos encontramos en una situación muy compleja en la que hay estancamiento y elevada inflación. La recesión de la mayor economía de Europa se produce a pesar de que Alemania logró sortear del peor escenario que temían algunos economistas. Finalmente, el invierno resultó inusualmente suave. De haber sido más frío, habría habido escasez de gas, con las secuelas en la economía que esto conlleva. Las perspectivas son funestas. Los expertos afirman que el estancamiento es inminente y que los incentivos son clave para impulsar la economía. Creo que tendremos un periodo de estancamiento. Es fundamental acelerar las inversiones, poner en marcha incentivos para la industria, para la capacidad de producción energética y para todo lo que contribuya a bajar los precios. A diferencia de la inesperada contracción de la economía alemana, la producción económica en la zona euro creció un 0,1% en el primer trimestre. La pregunta es si el bloque de 20 países seguirá la tendencia a la baja. Y ampliamos este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, se confirma lo que aquí llaman la recesión de invierno. La pregunta que todos se hacen es, ¿y ahora qué? ¿Cómo continuará la economía alemana tras esto? Hola Paco, ¿qué tal? Pues las proyecciones oficiales apuntan a que la economía alemana saldrá de esta recesión técnica, pero con un crecimiento que todavía este año será débil. La proyección oficial apunta a un cierre del 2023 con un PIB que estaría creciendo un 0,4% en términos interanuales. Eso sí, en el próximo año, en el 2024, Alemania podría despuntar un poco, acelerar su crecimiento a una tasa del 1,6%. Pero como les digo, en el corto plazo, los economistas no pueden ser más optimistas. Los datos que estamos recibiendo no son buenos de parte de la producción industrial, por ejemplo, los que conocimos esta semana del mes de mayo. Y está claro, y aquí se nota en el entorno, cómo los ciudadanos alemanes están reduciendo sus gastos, recortando los gastos, porque han visto perder poder adquisitivo con una inflación que ronda el 7%. Un rayo de esperanza, podemos decir, y así apuntan los economistas, es que debido a las negociaciones salariales en sectores o en industrias como por ejemplo los transportes públicos, los servicios postales, eso podría ayudar al consumo en la segunda mitad del año, pero no para tirar cohetes, podríamos decir, Paco. Y José David, si Alemania registró una recesión técnica al inicio de año, ¿significa esto que el bloque de la eurozona ha ido por el mismo camino? Bueno, vamos a ver qué ocurre con los datos oficiales, que los tendremos dentro de poco o definitivos. Los adelantados apuntan a que el crecimiento en los primeros 3 meses del bloque del euro fue también débil, del 0,1%, y a la vista de lo que estamos hablando ahora, muchos economistas ya apuntan a que se podría revisar a la baja. Todo va a depender también de lo que ocurra con el Banco Central Europeo, porque aunque esto nos parezca un poco lejano en el día a día, sí que afecta a las compras de vivienda, a la concesión de créditos, al gasto en definitiva de las empresas también, ¿no? Y se pronostica que habrá 2 nuevas subidas de los tipos de interés aquí en Europa. El Banco Central está decidido, a pesar de que eso deje heridas en la economía, de contener la inflación, que solo podría llegar a niveles de en torno al 2% alrededor del año 2025. Gracias, José David, de Frankfurt.
Y mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la economía de Estados Unidos tiene una evolución algo mejor de lo que se pensaba. La primera revisión del cálculo del crecimiento en el primer trimestre apunta a que Estados Unidos creció a un ritmo del 1,3% y no del 1,1% inicialmente calculado. Es una desaceleración sobre los trimestres anteriores, pero no tan acusada. Ana Nieto, ¿se mantienen las perspectivas de recesión en Estados Unidos? No hay consenso sobre esto. Si todas las cosas siguen igual, los economistas de la Reserva Federal anticipan una recesión suave a fin de año, algo en lo que coinciden algunos departamentos de análisis de la banca de Wall Street, pero no todos. Y con la Reserva Federal es curioso porque el propio presidente Jay Powell ha dicho que no considera que la recesión sea un escenario probable. Él apuesta por un crecimiento modesto. Como modesto ha sido el crecimiento del primer trimestre comparado con el avance del 2,6% del trimestre inmediatamente anterior. En el detalle de estas cifras hay cosas positivas, como por ejemplo el mantenimiento fuerte del consumo, y hay cosas que son negativas, como por ejemplo la caída de inversión en equipamiento para empresas. Esto es una luz roja que adelanta problemas en la producción y es algo que hace tiempo que se viene viendo, porque ahora mismo el crecimiento de la economía de Estados Unidos se basa en la fortaleza del sector servicios. Ana, y un día más tenemos que hablar del gran riesgo para la economía del momento, el elefante en la cacharrería. ¿Hay noticias en el frente del techo de la deuda? Pues a 7 días de que el Estado no tenga dinero para hacer frente a todas sus obligaciones, el Congreso aún no tiene un acuerdo con el que votar la autorización de la subida del techo de la deuda. Si hay un cierto optimismo que se puede llegar mañana, el viernes, y evitar una catástrofe económica y financiera. Pero en estas negociaciones realmente que están siendo muy duras, porque se están negociando dos modelos de gestión del Estado que están muy lejos la una de la otra. Las negociaciones ahora mismo siguen centradas sobre el nivel del gasto público, que los republicanos quieren recortar lo que le llaman el gasto público discrecional y subir el gasto público militar. Estos gastos que quieren recortar son los sociales, lo de investigación, salud, educación. No son los más abultados del presupuesto y no son los que van a reducir más el déficit y, por tanto, la necesidad de deuda, pero sí van a tener un impacto social muy fuerte y en la economía. Los presupuestos austeros normalmente, como este, han detractado 2 puntos porcentuales del crecimiento. Es decir, que hoy estaríamos en recesión posiblemente. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Y seguimos en Estados Unidos. Volkswagen y su subsidiaria Audi llegaron a un acuerdo para sellar la disputa legal por la violación de las leyes ambientales del estado de Texas durante el escándalo de emisiones llamado Dieselgate. El acuerdo estipula que la automotriz alemana pagará una multa civil de $85 millones por sus actividades ilegales. Anteriormente, la Corte Suprema de Texas había fallado a favor de la continuación del proceso legal contra Volkswagen y Audi. El escándalo de emisiones ya le ha costado a la compañía más de $20.000 millones solo en Estados Unidos. España asumirá la presidencia de la Unión Europea desde el próximo mes de julio y uno de los objetivos de Madrid es estrechar los lazos económicos entre Europa y Latinoamérica. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles son las prioridades y los retos? Nuestro compañero Pablo Folí entrevistó a la ministra de Economía de España, Nadia Calviño. Hola y bienvenido a la Deutsche Welle. Hoy estamos con la vicepresidenta del Gobierno de España y la ministra de Economía, Nadia Calviño. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la Deutsche Welle. España asume la presidencia de la Unión Europea en julio y hay optimismo, se podría decir, en Madrid de que se pueda cambiar o llegar a un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Pero recordemos que el obstáculo no vino de América, sino de Europa. ¿Ha cambiado algo en Europa al respecto? Llegamos a un acuerdo preliminar en 2019 y es verdad que no ha habido mucho progreso desde entonces, pero no solo por las dudas en Europa, también ha habido cambios de gobierno en América Latina que quizá han dificultado que se llegara a ese acuerdo. Pero yo creo que con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea se abre una ventana de oportunidad.
Evidentemente, nuestra relación con Latinoamérica es muy estrecha. Va a haber una cumbre con los líderes latinoamericanos, un Consejo de Ministros de Finanzas informal, también muy importante, bajo nuestra presidencia. Y yo espero que podamos aprovechar para avanzar en el acuerdo de Mercosur, el más importante desde el punto de vista cuantitativo, pero también los acuerdos comerciales con México y con Chile. Desde el punto de vista económico tenemos mucho interés en avanzar y también desde el punto de vista geopolítico, para profundizar la alianza estratégica con nuestros países hermanos del otro lado del Atlántico. ¿Qué necesita la Unión Europea de América Latina para poder convencer a sus países miembros de que ese acuerdo pueda ser beneficioso para los ciudadanos de la Unión Europea? Bueno, hay dos cuestiones que han estado muy debatidas en estos últimos años. El tema medioambiental, la protección de la Amazonía. Y aquí yo creo que el hecho de que Brasil tenga al presidente Lula de nuevo al frente del país, con un compromiso medioambiental muy fuerte, es una oportunidad, puesto que tiene un discurso mucho más alineado con el de Europa en este ámbito. Y la segunda cuestión se refiere pues, a toda la protección del sector agroalimentario, donde habrá que encontrar, por supuesto, un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, para la parte americana y la parte europea. Yo espero que podamos avanzar bajo la presidencia española porque, como le digo, creo que estamos en un momento importante para que un acuerdo comercial o estos acuerdos comerciales den un mensaje positivo desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la cooperación y la alianza comercial y geopolítica a través del Atlántico. Vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra de Economía, Nadia Calviño, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ha sido un placer. Y con esta entrevista despedimos la economía. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.